Siento por la gente que no entró al live, pero pues, bueno, aquí los chistes están muy buenos. Así es que, ¿saben quién hacía eso? Brian Weiss, el Qué del bueno. autor de Vidas Pasadas. Él hacía eso en sus reuniones y lo hacía más chistoso porque decía, esto se está grabando, entonces todos vamos a voltear al techo y vamos a simular que hay una persona suspendida en el techo, pero como la que está viendo la grabación no sabe que no hay nadie, entonces ahí nos tenía todos así volteando hacia arriba. Oh, entonces de ahí lo aprendí, de Brian Weiss. Así es que se los paso ya al contado. Les quiero platicar porque va a ser una dinámica diferente. A mí me llena de gusto el hacer este tipo de comunicación, de relación, de ir a compartir. Y Ana Jasmine es estudiante de un curso de milagros. Es neuropsicóloga. Ella se especializa en el neurodesarrollo, de neurología pediátrica y perinatal. O sea, ella se dedica a los chiquitos. Ella es formada como educadora y psicóloga en el estado de Sonora y ha hecho toda una vida para aprender que, que todo esto que ella está descubriendo, universos internos inimaginables, y ha estudiado mucho el cerebro humano, sus funciones, cómo rehabilitar a esos pequeños desde sus primeras etapas. Aparte es fundadora y directora de Neurocit. Se desempeña como especialista en neurodesarrollo infantil, detectando y atendiendo condiciones del neurodesarrollo, acompañado y guiado a familias en su proceso de intervención y adaptación a la vida. Yo cuando la primera vez que la conocí, dije, ¿qué onda con esta mujer? Porque detrás de ella hay toda una sabiduría y toda un aprendizaje y sé que lo hace para servicio de la humanidad. Entonces, mujer valiente, fuerte, amorosa, mamá, apasionada también, generosa, es emprendedora, llena de fe, me consta completamente porque me gusta que alguien me acompañe en mis procesos y Ana Jasmine lo hace, sabe lo que es el amor, sabe lo que es el alma llena de luz, se transforma constantemente y disfruta de la experiencia de vivir. Entonces, vamos a decirle a Ana Jasmine, bienvenida, Ana Jasmine, te voy a poner aquí. Ahí. Bienvenida. Estás, ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, principalmente a Olivia, por la confianza y por la oportunidad de poder compartir un poco de lo que puedo brindarles con todo mi amor y que ustedes también encuentren este camino tan hermoso y que esta luz que vibra en cada uno de ustedes pueda ser en esa línea de amor, en esa línea de conexión, en eso no hay duda. Y lo digo porque estudio mucho la parte científica, de todo el fundamento científico, pero cuando yo hago en esta oportunidad de vida que se me ha dado de trabajar con niños con condición clínica, uno, el conocimiento científico con la parte de la sabiduría y de la conexión que a veces no la entendemos y que no la podemos palpar, pues sabemos que ahí está, y que nos acompaña y que se hace presente cuando tú logras algo. Entonces, cuando hacemos esa combinación y agradecemos y estamos desde ese amor puro presente, está,
se realiza la neuroplasticidad maravillosa. Lo hemos vivido con muchos de nuestros niños, con nuestras familias, con condiciones muy severas que a veces decimos, "Y, ¿nos va a dar? Sí, nos va a dar. Confiamos en que nos va a dar totalmente, porque el cerebro tiene ese potencial y el amor pues tiene todo. Y eso es lo más maravilloso. Les hice una pequeña presentación, Oli, para explicar nada más cómo la neurobiología nos acerca a esa estructura, pero tú dime y me compartes pantalla. Ahí ya puedes compartir pantalla, ¿eh? Ah, ok. Tú empieza, mana, porque aquí todas Ok, estamos más que con una signo de interrogación de cómo esto me va a ayudar para poder ampliar yo mi perspectiva y reconocer que elevar el nivel de conciencia tiene que ver conmigo y con toda esta energía que se está generando en el ok. cerebro. Ujú. Mm, ok. A ver, ayúdame, Excel. Ok, Se supone que aquí. Ahí está. ok, va. Thank you. Y puede ir moviendo. Ok, thank you, hermosa. Gracias. Mis apoyos, no me tengo que apoyar porque a veces que me enredo en la parte tecnológica, todavía no soy muy hábil. Ok, bueno, mi área es trabajar con niños con condición clínica en toda la parte del neurodesarrollo. Sin embargo, tengo un año y medio, casi dos, con Olivia en este proceso de curso de milagros y créanme que para mí ha sido hermoso. No hay un concepto, solamente se vive y se integra, se integra y entonces cuando veo esta parte de la neuroplasticidad como un área de oportunidad, digo, quiero más, porque sí es real, sí sucede. Entonces, en Neurosit hacemos muchas cosas para habilitar la mente, pero abrazamos el alma, porque lo hacemos con todo el amor. Cada niño nos representa una oportunidad de vida, nos representa rescatar a una persona que puede ser funcional para el resto de su vida. Entonces, ese es el compromiso mayor que puedo decir en ese servicio, en ese amor que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, es hermoso. Y pues voy a hablarles de la neuroplasticidad cerebral. Yo les puse generando la respuesta de vida, cómo actúa el intelecto y las habilidades cuando vamos construyéndolo desde toda la educación, la cultura, los sistemas sociales, los sistemas de vida, y que nosotros creemos que así es. La neuroplasticidad cognitiva, cómo se presenta, cómo se da. Y voy a finalizar con un ejemplo muy claro de la película de Intensamente. Por eso le pusieron Intensamente. Me encantó cuando lo asocié, me fascinó, la verdad. Ahorita les voy a explicar por qué. Aquí en esta parte tenemos todo lo que es el cerebro. Aquí en esta ruedita roja se encuentra una parte que se llama hipotálamo. El hipotálamo es como si fuera el corazón del cerebro, ¿ok? Donde nos llega toda la información que nosotros recibimos por medio de nuestros canales receptores. ¿Cuáles son nuestros canales receptores? La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, nuestros cinco sentidos. Pero tenemos dos sentidos más importantes eh, que nos hacen que esa información que entra por estos canales de recepción que nosotros podría ser cómo percibimos nuestro contexto, ¿ok?
y cómo entra la información a través de esos canales. Pero hay dos sistemas muy importantes, que es la parte propioceptiva y la parte de sistema vestibular, que son parte, aquí me faltó la parte propioceptiva, porque la chica que me ayudó a hacer este diagrama, de verdad ayer estuvo intenso y no lo revisé, este fue el único que me faltó. Pero aquí va una palabra que se llama propiocepción. La propiocepción es la encargada de guardar la información de todas las sensaciones que nuestro cuerpo tiene a través del control postural y el movimiento. ¿Dónde guarda esta información nuestro cuerpo, nuestro cerebro? Lo guarda en el tendón, en la articulación y en el músculo. Por eso la propiocepción nos ayuda mucho a rescatar información cuando llegamos a la memoria motora. Cuando esta información sube aquí al hipotálamo, este se encarga de distribuir y hacer esas sinapsis, esas redes neuronales que por piloto automático o por automatización ya sabemos qué tenemos que hacer en una rutina para servirnos una taza de café. Pongo el café, voy a dar ejemplos muy sencillos. Lo sirvo y en nuestra mano le está mandando la información al cerebro de que tiene que agarrar una taza para poder servir el café. Y ahí lo que está actuando es la memoria propioceptiva y la memoria motora, que están integradas, ¿ok? Pero cuando tenemos también un sistema de integración sensorial que tiene que ver con el equilibrio y el balance, también entra en esa información. Cuando ese sistema sensorial no está habilitado, tenemos mucha torpeza motora. Hay muchas dificultades motoras o muchas fallas en nuestras funciones ejecutivas para tareas sencillas, para llevar en la tarea el uno, el 2, el 3 por pasos, ¿ok? Nos perdemos en la secuenciación de tareas y entonces empieza a haber una falta de interconexiones neuronales que nos hacen a nosotros decir, ay, pues así estoy bien, no pasa nada, de todas maneras lo hago. Así decía mi mamá. Y entonces vamos generando un sistema de ideas y de creencias del pasado y se van quedando en esos enlaces como pensamientos, ¿ok? Una vez que entra la información aquí al hipotálamo, y se desarrolla la interconexión, desarrollas la habilidad y puedes ejecutar cualquier tarea, pero lo haces en automatización porque ya lo tienes aprendido. Pero ¿qué sucede cuando tú empiezas a trabajar desde una conciencia con mayor, perdón, con mayor amplitud y dices, yo ya no quiero esto, yo ocupo esto, yo quiero cambiar, yo necesito cambiar. Y entonces te empiezas a hacer esos cuestionamientos. ¿Cómo puedo cambiar? Y nos acercamos muchas veces a la religión, ¿sí? Porque empezamos a tener ese miedo constante de ser castigados. ¿Ok? Sin embargo, el alma a veces informa, pero como no somos conscientes de esa información ni de esa forma de pensamiento nueva que queremos generar y no sabemos cómo, pues volvemos otra vez a repetir lo mismo. ¿Ok? Pero cuando ya tú empiezas un curso de milagros, empiezas a hacer diversos cursos en muchas áreas de tu vida para la evolución espiritual, pues aquí en esta parte de aquí me voy a ir a otra diapositiva porque es muy importante lo que les voy a decir. Aquí está la conciencia, ¿ok? Y la conciencia te da una percepción y te da una acción.
pero para poder llegar a esta conciencia tenemos que trabajar desde toda la estructura del pensamiento pasado al presente. Y luego estamos muy educados en una línea de tiempo y decimos, bueno, de esta hora, y haces una estructura, haces una rutina, pero a veces llevamos la línea de tiempo también a la conciencia y la conciencia no tiene tiempo. La conciencia es, la conciencia se vive, la conciencia contempla, admira. La conciencia tiene un nivel de discernimiento enorme que está, pero a veces no nos damos ese permiso o no nos damos esa oportunidad porque creemos que como no hay pensamiento, creemos que no existe. Y entonces, cuando hacemos un cambio y empezamos a hacer momentos de silencio, instante santo, relación en una conexión directa con Dios y expiación para ver qué me quita mi paz, qué no me deja tranquilo, empiezas a generar un cambio a nivel de redes neuronales. Y más todavía, y se los digo por la experiencia, cuando empiezas a agradecer. La gratitud, de verdad, yo digo, es el alma de la humildad. Entonces, cuando uno empieza desde la gratitud, de dar gracias, gracias por esto, gracias porque vino mi hijo, gracias por lo que ustedes quieran, pero el agradecimiento que sea constante. Tú empiezas a hacer modificaciones internas cognitivas y no nada más a un nivel sináptico, sino a un nivel de la red del sistema neuronal, pero desde la estructura de la célula de la neurona. Y entonces esa reacción neurobioquímica que hacen las conexiones es energía. Y esa es la energía que puede generar un cambio para tu propia luz, para tu propia conciencia. Y todo eso se va irradiando. Pareciera, son cosas que no se pueden ver, pero sí se pueden sentir. Y cuando uno siente esa parte, dices, yo quiero estar en este estado siempre. Yo quiero esta paz. Yo no quiero estar en conflicto ni con mis pensamientos. Y entonces empieza esa modificación. ¿Y qué sucede en esas interconexiones? Si había más que una conexión, se te van a abrir tres y se hace una arbolirización, se llama. El ramaje sináptico abre más ramitas y se hace, voy a hacerlo, aquí tengo un pizarrón que me traje provisional para decirles cómo se hace esa arbolización. Por ejemplo, esta es la reacción sináptica y entonces hace esto. Empiezan a activarse neurotransmisores que de manera natural activamos, pero los activamos con los pensamientos lineales, con los pensamientos que ya los tenemos automatizados. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento de conciencia, esa sinapsis empieza a ser otra sinapsis, se empiezan a hacer como hojitas alrededor y empiezas a abrir otros canales sinápticos sin tenerle que decir al cerebro, quiero pensar de otra manera, voy a pensar positivamente, no. La conciencia se va directamente a la arbolirización de abrir cadenas sinápticas. Y entonces, cuando tú rehabilitas y modificas estructuralmente desde el agradecimiento, desde el amor, desde ese estado de paz,
generas estos neurotransmisores que están aquí, que es noradrenalina, dopamina, serotonina. Y esos neurotransmisores se dan por cuestiones neurobioquímicas, porque tú las estás generando y tú con ese estado de conciencia y ese estado de paz, estás llenando tu cerebro y estás modificando y después lo automatizas. Lo que hacías con las ideas y creencias, lo que haces con tu estado de paz y de conciencia, pues dices, yo quiero más de esto, porque esto me da todo lo que no me da lo social, el cafecito con mis amigas, en el súper. ¿Sí me explico? Y entonces todo se empieza a regular porque llegas a esa capacidad de autorregulación. ¿Se acuerdan que arriba les hablaba de la propiocepción y del sistema vestibular, que son sistemas sensoriales? Pues esos son como la base para que un regulador que tenemos en nuestra corteza cerebral, que se llama inhibición, pueda inhibir los estímulos que no quieres construir. Y eso es bien maravilloso porque inhibes y adaptas una nueva forma. Inhibes y adaptas, porque estos neurotransmisores te ayudan a hacer eso. A nivel neurobioquímico, estoy hablando de neurobioquímica. Y como te regulan, pues te van a llevar a un proceso. Cuando no se regulan, te llevan a un proceso. Si tú eres una persona muy ansiosa, te genera ansiedad y te genera un estrés. Pero si tú eres una persona que regula procesos metacognitivos en estado de paz, pues te va a llevar a la felicidad, a la tranquilidad, a la paz que tú buscas, porque eso es lo que se quiere conseguir. Y lo que les decía de la Ah, sinapsis, que ya, Ana la Yasmín, sinapsis, mande, tengo una pregunta. sí, Aquí adelante. donde dice se regulan, ¿no? Los procesos metacognitivo, ansiedad, felicidad, sueño. ¿Qué hay detrás de la ansiedad neurológicamente hablando? Ok, muy bien, muy buena pregunta. Mira, desde pequeños, nosotros a veces tenemos estrés, cualquier tipo de estrés desde la base sensorial, ¿ok? Y la memoria motora guarda toda la información en los músculos de tu cuerpo, ¿ok? Y entonces, cuando nuestro cuerpo, sobre todo en los niños con condición clínica, cuando los niños sufren un estrés postraumático, ese estrés lo tiene guardado y todos los seres humanos, tengamos condición o no, lo guardamos en la memoria muscular del cuerpo. Entonces, ¿qué Porque sucede? porque al momento de nuestra niñez, si hay algo que estamos viendo y no lo podemos manejar, nos contraemos físicamente y eso se va a la Así memoria o eso se es. va al cerebro y ahí se guarda esa información. ¿Es por eso? Ujú. Ok. Es por eso. Y entonces, detrás de ese trauma, nuestra sensación corporal, nuestros músculos, los ligamos a las emociones, ¿ok? Los músculos a las Los, emociones. a las emociones. Ajá. Y entonces, cuando se queda grabado el trauma, por ejemplo, en un susto y te queda, ay, es que no debería, y te quedas así. Luego, cuando pasa una situación similar, no quieres volverlo a vivir y lo evitas, ¿ok? Pero te genera ansiedad. Dices, es que esto ya no lo quiero vivir porque me dio mucho miedo cuando lo viví, ¿ok? Y empiezas a usar una conducta evitativa.
¿sí? Como reacción, no como actuar, porque la reacción es la que te lleva al piloto automático, pero la acción te lleva a tomar conciencia y decir, a ver, esto ya lo viví, sí tengo miedo, sí me da miedo, pero estoy dispuesta a revisarlo. Pero sí, la ansiedad se genera y se esconde del estrés que se vive desde la infancia, desde el pasado. O cuando te pegaba tu papá, o cuando te regañaba tu papá, o dejas de hacer cosas y dices, esto nunca lo voy a hacer porque me fue muy mal cuando era niño. Y jamás lo vuelves a hacer. Pero esa es una idea, una creencia, no es una verdad. ¿Ok? ¿Cómo es el proceso? Porque aquí me está preguntando, ¿cómo es el Sí. proceso desde el inicio con una situación de miedo o de alguna, ¿cuál es el proceso? Que debemos de tomar en cuenta. Sí, cómo, o sea, cómo nuestro cerebro va guardando todas esas emociones negativas que ahorita nosotros ya como adultos queremos hacer esos cambios a algo diferente. ¿Cómo va ese proceso? O sea, ¿cómo es el hecho de que yo pueda empezar a decir, ya esto no lo quiero, ahora quiero esto? Primero que nada, esa información está guardada en el inconsciente, aprendida por experiencias y patrones de sistema de familia, ¿ok? Y esa idea y esa creencia aprendida está guardada en el yo menor, que es en la mente del ego, en el inconsciente. Y entonces, cuando tú tomas una experiencia que dices, esto jamás dije que lo iba a volver a hacer porque me ponía en riesgo, ok, te vas en esa conciencia y dices, ¿qué me hizo negarme a hacer esto? Lo tomas del inconsciente, lo colocas de esta manera y dices, esto me traumó, pero a partir de hoy, esto ya no me trauma. Lo cancelas. Y Le neuronalmente, das, ¿cómo es el proceso? empiezas a activar cosas contrarias que te gusta hacer y que dejaste de hacer por esa situación. Y lo Ujú. vas haciendo paso a paso. Puedes empezar con tareas cortas de 3 pasos. Por ejemplo, si te daban miedo los perros, voy a poner un ejemplo. Porque te mordió un perro cuando eras niño el papá te dijo que eras un tonto, que no sabías cuidarte y te dijo una serie de cosas y lo guardaste en el inconsciente, como un recuerdo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Acercarte al perro, olerlos, que el olor del perro, porque acuérdate que tiene que entrar por todos los canales receptores, visual, el ladrido del perro, decir, ay, me gusta, porque eso te va a ayudar muchísimo a ir aprendiendo a amar a ese perro que en algún momento te mordió, ¿ok? Ok, sí. Tenemos preguntas, pero no sé si quieras primero terminar y luego nos vamos a las preguntas. Yo estoy bien, igual podemos hacer otra pregunta y continuamos para no perder la secuencia de Oh, la plática. perfecto. Ok, Leonor, puedes abrir ahí estás, mana. Hola, buenos días. Hola, hermano, buenos Eh, días. Hola, sabes que desde que empezaste la información, de primera instancia me llamó Ujú. mucho la atención porque tú dijiste que tenemos una percepción, algo así, Ana. Propio- sí. Sí. Ujú. Entonces, al inicio de tus diapositivas, nos pusiste el hipotálamo
que ahí se genera toda Ujú. esta situación y que de hecho faltó esa palabra ahí. Y dijiste que es a través de nuestras articulaciones, de nuestros músculos. Y a mí me nació de repente así Tendones. una pregunta. Ujú. Cuando uno está embarazada, me fui como que más a la concepción, porque de alguna manera se nos empiezan pues a formar dentro de esa semillita, pues todo, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestras uñas al bebé. Em, por ejemplo, mamás que tienen niños con alguna situación, cualquiera que ésta sea motriz o no sé, que, que tengan alguna, vamos a decirle, dificultad, que en realidad sabemos que a lo mejor también es un aprendizaje, ¿verdad? Dentro del curso de milagros, pero es como que una manera de comunicación, ¿no? Entre mamá e hijo. Ahí, en ese aspecto, yo creo que es súper importantísimo lo que tú estás diciendo, porque creo que tenemos una herramienta, bueno, ya yo no, porque pues ya no puedo concebir, ¿verdad? Pero las mamás futuras, o sea, esas mamás que apenas inician, cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, para que de alguna manera, pues todo va, ¿no? Dentro de nosotros va esa información a ese niño o a esa niña. eh, ¿Cuál sería, eh, mi pregunta es esta, ¿cuál sería em, la prevención o la manera de cuidar ese aspecto que es tan importante porque es algo que nos marca muchísimo ya en adultos y tú lo acabas de mencionar, en el temor al perro, en todas estos ejemplos que tú nos acabas de mencionar? Yo me fui como que más a la concepción de esa, vamos a decirle, no sé, cuidarnos, cuidar esa parte que la tenemos tan alejada, porque sí cuidamos la cuestión física, ¿no? De ir con el médico, con el pediatra, los exámenes, qué sé yo, pero todo ese aspecto yo creo que también es sumamente, me parece un mundo fascinante. Y esa es mi pregunta. Ok, mira, te la planteo de esta manera. El sistema nervioso central y las primeras neuronas, hablando de la neurobiología, me voy a ir a la neurobiología y luego te Ajá, voy a conectar cómo se enriquece el bebé a el través de bebé. la conexión del cordón umbilical, ¿ok? Ok, Para llevarlo sí, a ese bebé a la conciencia que yo quiero construir desde mi gestación, sí, correcto. ¿vale? Vale, Desde la neurobiología, las primeras neuronas que se construyen en el tubo neural, por eso es tan importante los primeros 3 meses de sí, gestación, sí, porque ahí se forma el cigoto, le llamamos la bolita y la colita, sí. porque eso va a ser el cerebro y la columna vertebral, Es ¿vale? correcto, Y correcto. entonces ahí se está formando todo el sistema nervioso central Ujú. que va a generar a nivel neuronal las primeras neuronas que se llaman neuronas neuromotoras, Sí, porque sí, son las primeras que se desarrollan en el bebé, porque son las que necesita un bebé para poder hacer la rotación en el útero, en la alberca interna, le llamo yo, sí, porque en el la agua. mamá lo que genera con la equidad amniótica es el agua. Sí, es Entonces, correcto. la neurología es muy sabia y tiene que hacer la rotación para llegar a la cavidad al momento de nacer en el noveno mes. Por eso es tan importante todas las sensaciones, todo lo que la mamá está viviendo y está Ujú. conectando emocionalmente con el niño, Sí, porque a través del cordón umbilical entra esa serie de ansiedad, de estrés, de emociones, de alegría, y el niño está alimentándose de las sensaciones de la mamá, ¿ok?
Ok. Hay muchos enfoques y hay muchos libros. Yo llevé uno en mi proceso con mi nieto, el enfoque de arte Sofía y cómo enriquecer esa conciencia del bebé desde el útero Ujú. para darle esa conciencia. Pero primero lo tuvo que trabajar la madre, ¿ok? Claro. Y todo esto se Sí. hacía con música clásica. Ay, qué Y él bonito. es muy armónico. Es un niño muy armónico y es un niño que conecta mucho con este estado de paz. No Ujú. lo hemos enseñado como tal, pero yo he tratado de tener un sistema de amor en la familia porque igual lo hago en mi trabajo. Y entonces, digo, desde el vientre tú puedes ir trabajando y hay muchos programas, muchísimos, no Qué te bueno. imaginas. Wow. Y ahorita que acabo de terminar un diplomado en la UNAM, perinatal, puedes rescatar a un niño desde el primer mes de nacido para que no se te vaya una condición clínica. Wow. Qué impresión. Sí. Ujú. Impresionante. Entonces, eso es lo que te puedo compartir, Leonor, desde el amor. Wow. Muchísimas gracias. Sabes que me nació también al momento de oírte, tomé por ahí un masaje morfológico. Y es lo que acabas de decir, es sumamente, yo creo que así como verlo por lupa, porque yo creo que de ahí parte muchas cosas. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas Gracias, gracias. Me dejaste, gracias, Leonor. no, gracias a ti, Oli. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermosa. Ok, voy a continuar para Sí. poder, tú me vas marcando la pauta, Olía, yo No, estoy a hombre, tu... tú síguele. Ahorita yo te digo a la hora que nos queremos ir a desayunar todos juntos. Ok, hermosa. Ok, entonces hay esas trasladaciones a nivel neurocognitivo y se llaman las sustancias que tú generas a través de esos neurotransmisores y hay procesos, porque hay una reconstrucción, hay una nueva reestructuración. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí muy sabio y muy claro cuando tenemos hijos. Cuando tú quieres entrenar al baño a un niño, es muy importante enseñarle bien desde la primera vez que lo enseñas, porque él va a aprender más rápido y va a hacer las conexiones más rápida. Pero si tú quieres enseñarle entre ocasiones y es un viaje largo en carro y regresas y dices, no, no voy a batallar, le voy a poner el pañal. Y se lo pones y regresas dentro de 20 días y quieres volver a reentrenarlo, pues no, se te fue la oportunidad de tu vida porque reaprender es más difícil que aprender. ¿Ok? Por eso esos procesos de aprendizaje se tienen que cuidar desde el primer momento en que tú enseñas a un niño. Por eso en este reentrenamiento de rehabilitación, porque nosotros ya tenemos conexiones habilitadas, ¿ok? Y vamos a rehabilitar. Va a costar más tiempo. Yo con los niños con condición clínica que tiene atrofiada la habilidad, yo me tardo 12 semanas en desarrollar una habilidad en un niño con condición clínica cuando está afectado el lenguaje o una parte motora o es una condición que se me está yendo a discapacidad intelectual. Entonces, rehabilitar es muy diferente a aprender, ¿ok? Nosotros, ¿qué estamos haciendo entonces en curso de milagros? Está ¿Rehabilitándonos? rehabilitándonos, ajá, Ahora con, entiendo por qué me cuesta tanto trabajo. sí, sí, Oli. Estamos rehabilitando porque lo conectas el contenido del curso de milagros, porque al final es un enfoque, una metodología, ¿ok? Quienes hemos leído libros de evolución espiritual, a Ocho, a Brian Wine, se me fue sí, ¿verdad? Está correcto. A Dai Weiner, a muchos que te llevan por esa línea,
pues tienes una referencia, ¿ok? Pero quienes entran al curso de milagros y no han leído nada de eso, sí se nos pierden un poquito, pero no quiere decir que no vayan a aprender. Lo van a aprender porque traen toda la intención. Y cuando hay intención, hay todo. Si tú quieres, Sí, esa es la cuando clave, tú la intención. la intención que está en la intención está integrada la actitud, disposición desde la conducta, pero internamente es la intención, ¿Qué se genera ¿ok? primero? Nos preguntan, ¿el pensamiento o la emoción? La emoción y luego construyes porque primero aprendes a llorar antes que Claro, hablar de hablar. y Correcto. y el llanto comunica. Por ejemplo, un bebé te puede comunicar cuando trae sucio su pañal, cuando, cuando no hay, cuando tiene hambre, cuando le duele algo. Los llantos son diferentes. Cuando es un llanto de berrinche, dices tú, aquí es conductual, no hay más. Y uno tiene que aprender a diferenciar, sobre todo con niños grandes que a nosotros nos llegan muchos niños que no hablan, pero que tienen la intención comunicativa Pero inclusive de nosotros, comunicar Ana, algo. no nos reímos lo Sí, mismo cuando nosotros. nos reímos de un chiste, cuando nos reímos de nervios, cuando nos reímos por sarcasmo y cuando nos reímos por felicidad Ujú. pura. No es la misma risa. No, así es, Oli. Ese es un diferenciador que pueden ustedes observar y es muy importante. Dijera es una amiga para que te puedas calibrar cómo está tu estado. Que te calibres bien. Sí, Claro, pues. claro. Entonces, viene la modificación real en esa rehabilitación de nuevos caminos neuronales y abres una conciencia diferente. Desde Hay tu nuevas mirada, estructuras entre las dos, en entre la el sinapsis, el dibujito que pusiste en el pizarroncito, ¿no? De hay ajá, nueva en la árbol, energía. y se expande esa energía, no se imaginan, de verdad. Y entonces, cuando empiezas a activar más agradecimiento, más gratitud, y no estoy hablando de la abundancia material, ¿vale? Estoy hablando de la abundancia espiritual, de la abundancia que te expande esa conciencia. Y dices, yo quiero más de esto, aunque esté en este lugar, porque el lugar no determina, pues, Claro, porque el objeto no te... va de adentro, o sea, es dentro de nosotros mismos estamos viendo lo que nosotros estamos queriendo ver. Exacto. Y yo me acuerdo mucho de las meditaciones de Joe Dispensa, cómo Sí, te va ayudando y él hace una integración de la neuroplasticidad, de la neurobiología, de la psicología y de toda la parte sobrenatural, le llama él, sí. de lo que no se puede ver, pero que ahí está, pues, ¿ok? Y entonces, cuando tú buscas, por ejemplo, acá arribita puse peyote, el sapo, la ayahuasca, como sustancias que a veces buscamos esa conciencia, pero lo que hacemos es alterar la conciencia y llenamos nuestro cerebro de toxinas que no te van a ayudar a hacer una neuroplasticidad, nomás te van a llevar a un momento de placebo y sensación y va a ser pasajero, va a pasar. Eso no es neuroplasticidad y eso no es expandir conciencia, ¿ok? Lo A ver, comento eso se me viene a la mente, Yasmin, que eso se me hace muy importante. Estos que ajá, alteran la conciencia son temporales, son son temporales, ajá, temporales, pero aún así.
¿La sustancia afecta a nuestro cerebro? Ujú. Te lo voy a ponerlo de una palabra fácil, envenenas el cerebro. Son toxinas que O- no te van a ayudar. Al contrario, te van a generar menos dopamina, que es un neurotransmisor natural que tenemos acá, y te va a llevar a una depresión mayor, ¿ok? Lo estoy viviendo con 3 pacientes ahorita, que hicieron 3 veces el sapo y los tuve que mandar a psiquiatría Eso porque es ya muy no podían, peligroso. pues si lo hacen tantas veces, sí, Ok. porque Abusar de este proceso. abusar de estos procesos, porque Claro. lo único que hace es alterar, digo, no tengo nada en contra de quien lo practica, No, nada, nada, nada. Yo estoy haciendo nada más un comentario importante para que no crean que eso va a generar un cambio de conciencia. no. O El hecho de que tú hagas estos procedimientos no quiere decir que tu conciencia se va a elevar. no, Vas tienes a una tener una experiencia de una conciencia alterada. Y alterada. nuevamente, qué bueno que lo dices. Si esa es tu decisión, adelante. Aquí Sí, estamos sí, hablando de abuso. ajá, exacto. Pero lo más importante es seguir el camino natural, el que te ofrece pues tu cerebro, la vida, todos estos elementos que estamos consiguiendo y dándonos la oportunidad de estar en un curso de milagros, de hacer todos los enfoques naturales que te ayudan a construirte y a ser mejor persona. Eso es lo más maravilloso, ¿ok? Me Bien. voy a ir a la siguiente diapositiva. No Sí, sé si porque hay alguna tenemos otra otra. pregunta, Hay una pregunta de Carla Joali. Carlita, ¿puedes abrir tu ¿ok? cámara, porfa? Carla, la una. Hola, ¿cómo estás, Carla? Y tu micrófono, porfa. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahorita yo he estado atravesando una situación, pues muy estresante y ahorita actualmente pues estoy embarazada, entonces no quiero que dañe a mi bebé todo lo que he estado viviendo y no sé cómo poder pues ayudarme. O sea, yo me quiero sanar ahorita para así sanar pues al bebé, entonces pues quiero, o sea, mencionaban que con música clásica, que existen algunos programas para que lo pueda hacer desde ahorita, que todavía estoy en proceso de gestación y pues ya a partir de que nazca también, no sé cómo poder hacerle. ¿Cuántos meses tienes, Carla? Voy a entrar al sexto mes. Ok. Mira, tengo, tengo un manual Ajá. de, de qué tienes que hacer para poder hacer ese vínculo. Y hay mucha literatura de cómo generar que ese vínculo con tu bebé sea desde el amor. Mm, ajá. Voy a tratar de mandárselos a Olivia, yo creo que por la tarde, porque como también tengo compromisos de cita, Ajá. me voy a desocupar como a las 6 de la tarde y te los envío por la tarde noche, Olivia. Es un Perfecto. manual de música que vienen las partituras. Tú tienes que hacer ya igual, si tienes alguna, en el libro te describe todo el manual. Ya si tienes alguna pregunta, esto lo tienes que practicar 2 veces al día con una sola Mm, melodía cada mes. Pero como tú ya estás en el sexto mes, yo te recomendaría que lo hicieras cada 15 días para que alcances a ver todo, ok. ¿ok? Ajá. Porque tu hijo ahorita ya, aparte de tener las neuronas neuromotoras bien activadas, Ujú, ya hay memoria sensorial. La memoria sensorial es lo primero que se desarrolla, ¿ok? ok. Porque Ok. esa es la base Entonces, del sistema central. entonces las escucho una vez al día.
una vez al día con una sola melodía durante 15 días Ah, y ahí te va a explicar, en el manual viene y te explica qué es lo que estás haciendo en esa conexión mm, de amor con tu hijo. Está hermoso el mm, manual. ok, Yo ok. lo llevé con mi nieto y este manual es de Arte Sofía, del Antes, enfoque de Arte Sofía. Ujú. ok, Igual puedes googlear Arte Sofía, te sale mucha información. ujú. Y cuando ya nazca, igual ahí vienen, en el manual, algunas situaciones, bueno, algunas Todo. cosas, recomendaciones o eso. Ajá. No, mira, ya hay otro libro muy hermoso también que se Ajá, llama, no me acuerdo el autor, pero hay dos libros bien hermosos para que empieces a trabajar. Recomendaciones, te los voy a buscar y se los mando a Olivia y que ujú, Olivia te los haga llegar, Carla. Pero creo ok, que estás muy a tiempo. ujú. Si llegas a tener un parto muy traumático, ¿eres primigesta o multigesta? Primera vez, ajá. Ah, ok. Ten cu- ten- si te llevan a parto normal, cuida que no se vaya a 12 horas tu parto, porque si hay sufrimiento fetal va a haber afectación en el sistema nervioso central. Cuida mucho eso, Sí, ok, bueno, pues muchas ¿ok? gracias. Ujú, No, a Gracias, ti, Carla. corazón. Felicidades. gracias. Gracias. A ver, que quede muy claro, por favor, ya escúcheme bien. Cuando estamos hablando de peyote, de sapo, de ayahuasca, dijimos cuando abusas. Cada quien lo puede probar las veces que quiera. Aquí estamos hablando de que cuando nosotros estamos utilizando algo de más, acuérdense, los extremos nos vienen a afectar a nosotros, como así como cuando abusas de la soda, del azúcar, de las grasas, igual aquí, ¿ok? Porque dice, ¿por qué lo envenena? Nos pregunta Teresa. Yo hice sapo y la verdad para mí fue muy impresionante, pero para bien, pero solo lo hice una vez. Está bien, aquí solamente lo estamos viendo desde una parte de la neuroplasticidad. Si abusas de un proceso donde tú has creído que Ujú, ahí te va a sacar de tu depresión, ya está súper comprobado que una sapo, una ayahuasca te va a sacar momentáneamente y te va a ayudar, absolutamente sí, pero si abusas, vienen otras consecuencias. ujú, así. Ok, gracias, Y Olivia. otra más, Ana, muy interesante, una pregunta. ¿La marihuana también entra en estas sustancias? Bueno, la marihuana viene a ser, sí te da una sensación placebo, pero así como inicias con la marihuana para relajarte, porque la marihuana es como un tranquilizador, te lleva a una sensación de tranquilidad. Eso es lo que te vende la marihuana. Pero después de la marihuana tú vas a querer buscar otro tipo de sensación más fuerte, porque la marihuana ya va a ser insuficiente y el cuerpo o el cerebro te va a pedir una sustancia más fuerte. Por eso muchos chavos que empiezan con la marihuana o jóvenes terminan con el cristal. Tengo el caso de un chavo que terminó con fentanilo y lo evalué cuando tenía 8 años, no había una condición clínica severa, él tenía una hiperfocalización que hacía que la atención sostenida se moviera tantito, pero que el impacto era conducta, no era aprendizaje, porque las condiciones clínicas del TDA impactan en el aprendizaje, en la conducta o en el componente social. En el caso de este chavo era conducta. El papá dijo, está bien, no pasa nada, podemos manejarlo. Regresa a los 21 años y regresa como un chavo abandonado que vivía en la calle. Y me dice la mamá, me he divorciado, no pudimos con nuestro hijo y ahora sí necesito que me ayudes, Ana Yasmín. Cuando yo veo al muchacho, yo dije, él está usando sustancias más fuertes que marihuana.
porque lo vi en sus facciones, los ojos están demasiado dilatados. Entonces yo dije, él necesita psiquiatría, no neuropsicología. Cuando lo mandé al psiquiatra a Guadalajara con un colega para que lo evaluara, porque vi indicadores de esquizofrenia por la secuencia de la conversación, dije, esto es de psiquiatría, definitivamente. Y cuando ya me dice mi colega, sí, hay una esquizofrenia severa, pero te encargo, Ana Yasmín, que le mandes a hacer una resonancia magnética, porque esa Mm, esquizofrenia a nosotros nos ayudó mucho ver que las habilidades estaban preservadas de 120, es un chavo muy inteligente. Y lo que no coincidía era con el comportamiento. Entonces le mandamos a hacer la resonancia magnética y todo lo que está en la corteza cerebral, me voy a regresar al cerebro, en la parte superior, aquí estos colchoncitos que se ven son masa gris. Él la tenía comida toda porque había usado fentanilo. claro. La droga, el fentanilo, modifica la estructura del cerebro, ¿ok? Entonces tengo esa experiencia, se las comparto. Ok, Sí, continúo, adelante, Ana. ¿verdad, Oli? Conexiones, vas a activar y siempre está activada la memoria operativa. La memoria operativa viene siendo como la central de donde voy a ir a buscar a mis memorias, memoria visual, memoria auditiva, memoria verbal, memoria sensorial, memoria motora, memoria en funciones ejecutivas. Estas memorias que acabo de mencionar y que son las que están en esta parte de arriba, son las memorias que me desarrollan las habilidades y que me ayudan a tener un intelecto mayor de 90 en índice compuesto y me ayudan a aprender, ¿ok? Y estas memorias, voy a la memoria operativa, aquí está la atención sostenida para retener por milésimas de segundo la información, codifico en cada memoria donde necesito revisar y descodifico para sostener la información y darle una salida. Y ahí es donde pueden ver el cambio ustedes cuando están haciendo cambios en la neuroplasticidad, cómo van y esculcan, pero aquí es bien importante, está la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, según el planteamiento y lo que yo acabo de vivir en el tema de Curso de Milagros, nos lleva a una relación especial con el pasado y te lleva al inconsciente, ¿vale? Y aquí en el inconsciente, pues está todo el sistema de ideas y creencias que tuviste y que viviste en tu sistema de tu pasado. Entonces, cuando tú ya eres consciente y quieres modificarlas, te vas a la memoria a corto plazo y dices, verbalmente, lo verbalizas. Necesito el cambio, voy a empezar a hacer cosas diferentes. Lo motor son las acciones, cosas diferentes que me enriquezcan a mí y modifico en automático se modifica la conducta. Y entonces las personas, cuando tú estás teniendo un cambio, ¿qué estás haciendo? Te notamos diferente. Empiezan a observarte. Y entonces tú en la alegría de compartir, empiezas a compartir lo que estás viendo, pero hay gente pues que no está lista para escuchar el contenido que tú estás trabajando. ¿Ok? Por su relación especial con el pasado. Así es. Ujú. Entonces empezamos por lo verbal. Por lo verbal, ajá, por lo verbal, luego por la acción, porque lo verbal, tú lo platicabas muy bien ayer en el TikTok, o sí, nos subiste un TikTok, ¿no? De Sí. Jam, ok. Esos cambios anatómicos y estructurales te van a llevar a funciones diferentes a nivel corteza, ¿ok?
Y entonces el funcionamiento del patrón de la corteza para darle una salida va a ser diferente. ¿Y dónde se va a notar? En la conducta. En la conducta, porque te van a decir, ¿por qué estás tan tranquila siempre? Porque tú estás en una conciencia con un estado de paz. No estás buscando un conflicto, porque ya no estás desde ese yo minúsculo, desde esa mente con el ego, estás en una mente con Dios. ¿Ok? En esa unificación. Y tú lo comentabas ayer mucho, entre más lo verbalicemos, lo digamos, más se reproduce la cuestión sináptica, la estructuración nueva, la rehabilitación, porque el verbalizarlo, acuérdate que el sacarlo y creértelo, desde donde estás convencido, creértelo, hace un cambio. Y tú mismo empiezas a notar ese cambio y dices, no, pues yo no me quiero mover de aquí porque soy feliz, estoy tranquilo, no me meto en conflictos, estoy siempre lleno de gozo, lleno de amor, pero de ese amor real, pues no desde un amor condicionado o no desde un amor de apego, desde ese amor. Y ahí es donde veo cómo, Ana, todo se va conectando, conectando, conectando desde lo verbal, lo motor, lo conductual, y Ujú. esa repetición de ese proceso o esa, vamos a poner, sí, vamos a ponerlo con lo que es un curso de milagros, ¿no? Ese entrenamiento mental es donde te va a llevar a hacer estos cambios en la vida. Y no nomás el curso de Totalmente. milagros, o sea, tenemos a lo que es Luisa Hay, tenemos a otro tipo, igual Joe Dispenza también, ¿no? Que ya nos vienen a decir, hazlo todos los días, repítelo, verbalízalo, siéntelo y haz la conducta que cambie. Así es. Y cuando tú tienes esa unificación, Oli, y esto me queda muy claro porque esto yo tengo años trabajándolo de diferentes enfoques. Cuando tú unes la mente, el alma y la intención, integras todo. Ujú. Ya no, ya no hace falta más, pues. Y el alma es muy sabia, el alma te indica, el alma te avisa, el alma te instruye, pero cuando sabes escucharla. Que yo digo que ahí es donde entra ese nivel de conciencia, esos Ujú. conectores que tú traes desde lo que es el vientre de mamá. Exacto. Ujú. Desde ese momento de concepción de vida. Porque cromosómicamente, te voy a decir algo bien importante, cromosómicamente cuando el espermatozoide entra al óvulo, los mayores cromosomas determinados en la genética del ADN de un hijo es de la madre más que del padre. Claro, Desde ahí, desde ese momento en que se concibe, porque claro, ya tiene vida, ya tiene existencia. claro. Pero hay que darle, imagínate trabajar todo esto, yo me estoy yendo muy lejos, ¿no? Pero trabajar todo esto desde la concepción, qué maravilla. Vamos a aumentar el nivel Lo que vibratorio. yo he experimentado con el rebirth, que es el renacimiento, es regresar Ujú, al vientre con mamá y volver a nacer. Son ujú. terapias, son procesos, son experiencias que desde ahí puedes decir, ah, aquí es donde hubo no vamos a poner error, pero hubo un bachecito aquí. Yo ahora como adulto lo puedo hacer diferente. Así es. Fíjate que aquí Ok. Mirna nos dice esto, nomás rapidísimo, Ana. Carl Justin Jung, ¿sí? Sobre la Gestalt. Sí, Decía adelante, que no hay nada, adelante, que no hay nada Carl. perdón, que no hay que decir nada de lo que estamos haciendo. Explica el por qué.
no hay que decir nada. Miren, está fuera de contexto. Esta frase de Carl Jung sobre no digas lo que Ujú. estás haciendo, no lo está diciendo en forma literal. No digas que estás haciendo un negocio, no digas que no, pero sí refleja un profundo pensamiento de la energía psíquica. Se dispersa cuando se habla demasiado de lo que aún se está gestando internamente. Es como si yo llegara con ustedes y le dijera, yo estoy trabajando sobre mi energía, de paz interna. Entonces es esto, desde el enfoque de la gestal, cuando revelas prematuramente tus planes, tus ideas, procesos internos, puedes estar buscando validación externa, ¿va? Y esto debilita el impulso creativo o inconsciente que se necesita para madurar y tiene que ser en silencio. Esto es así. No digas lo que estás haciendo. No con esas palabras exactas lo dijo Carl Jung. La filosofía de Carl Jung dice, si especialmente cuando estás en evolución y necesitas protección del juicio externo o del ruido del ego, eso tiene mucho que ver cuando estamos estudiando curso de milagros, yo siempre les digo, no le digan a nadie que están en curso de milagros, sí, porque todavía nuestra mente no está lo suficientemente entrenada para poder llegar y que no te afecte lo que digan los demás. Hazlo en silencio. Entonces, lo vamos a poner, todas las actividades o experiencias antiguas, el chamamismo, la alquimia, enseñanzas espirituales y ahora con el curso de milagros, no nos sugiere que andemos hablando de nuestro camino espiritual, sino vivirlo con humildad y congruencia, en silencio. ¿Va? Entonces, todos los procesos internos se hacen en silencio. Después vas y los compartes porque tú ya hiciste ese aprendizaje. ¿Va? Entonces, de eso se trata el silencio. Que si yo estoy haciendo un perdón, yo no ando ahí con Ana Jasmine o con Coco y estoy perdonando a mi mamá porque no saben lo que... No, esto es en silencio. Entonces, a eso se refiere la gestalt. Gracias, Mirna. Gracias. Otra pregunta. La anestesia, no, perdón. La respiración consciente, ¿cómo ayuda neurológicamente? La respiración consciente, pues abrir canales de conexión. Por eso yo dispensa habla de la importancia de la respiración en la meditación, porque eso es lo que en lugar de usar las sustancias, usas la respiración. Wow. Ok. Seguimos. Ahorita vamos con otras más preguntas. Síguele, Ana Jasmine. Ok, voy a cerrar con la parte de la película de Intensamente, que a mí se me hizo una película Es un una obra. poquito, ajá, conectando un poquito lo que Oli nos decía ayer de la neuroplasticidad y también lo que nos dice sobre la identidad que tenemos que crear desde la conciencia en una mente unificada. ¿Ok? Entonces, intensamente te hace un planteamiento de cómo formamos nuestra identidad desde la mente del ego. ¿Ok? Pero cómo te ayudan los pensamientos centrales, los pensamientos inmediatos y los pensamientos a largo plazo que están en tus memorias, porque de eso habla la película y luego también te pone las emociones y te las pone de colores. Y entonces lo que hace la película es tener un control central, que es el control interno que nosotros tenemos para accionar qué emociones. Todas las emociones que vivimos en la vida, igual que intensamente, nos ayudan a superar cosas en ese plano inicial. Y entonces construyes un pensamiento nuevo, ¿ok? A través de los contextos en los que nos movemos, porque
Todos fuimos niños, todos tuvimos miedos, estuvimos en una educación del toma y daca, te portas bien, te doy esto. Igual la escuela. La escuela es una escuela condicionada. Te sacas 10 y estás en el cuadro de honor, te sacas 6 y vas a reprobar. O sea, era blanco y era negro, ¿vale? Entonces, intensamente pone una mirada hacia los contextos y abre los puentes externos para construir, en la persona una identidad, creyendo que de afuera se construye la identidad cuando somos pequeños. Pero ¿qué sucede? Que la tristeza le ayudó a llegar a profundizar en el dolor y saber que era la depresión. Por eso digo, cada emoción te ayuda a un crecimiento. El contexto social donde ella interactuaba cuando fue adolescente, pues tenía sus inseguridades y se retraía o evitaba porque le daba vergüenza, pero era toda la cuestión hormonal que la traía loca a la protagonista de la película, ¿no? Pero eso también nos pasó a nosotros. Y luego en el contexto de cuando tú haces amigos por medio de una actividad extracurricular con un deporte, pues también haces otro contexto diferente, pero todos nos llevan a crear una identidad desde la base del ego. Y yo le llamo una identidad falsa, ¿ok? Curso de Milagros nos dice, pon la mirada y observa y pregúntate quién roba tu paz. ¿Qué me quita mi paz? Pregúntatelo. Y entonces, cuando tú identificas con esa sencilla pregunta, pues eso te lleva a otro nivel de conciencia, ya que estamos en la búsqueda, porque todos estamos en una búsqueda de evolución, ¿ok? Y queremos crear, ayer voy a cerrar con esto, es abrazarnos desde ese amor puro que nosotros mismos tenemos internamente, pero que sabiamente a veces lo queremos racionalizar. Y el amor no se conceptualiza, el amor se es, el amor se vive, el amor se disfruta, el amor se entrega en el servicio que uno haga. Y entonces ese encadenamiento de energía, de amor, va a regresar a ti, porque lo que tú ves afuera está en ti. Y esa es la maravilla de esto, es crear una identidad verdadera desde esa mente con Dios. Es abrazarte, que eso es hermoso cuando lo practicas. Y lo digo con toda la experiencia de sentirme amada y construida desde esto que es servir. A mí me encanta enseñar, me encanta ayudar a muchos niños, a muchas personas, pero hay que observarnos. Eso es muy importante. ¿Desde dónde? Lo hago desde el ego, desde ese ego que me está taladrando todos los días, o lo hago desde esa realidad en la que quiero estar unificada para mi vida. Muchas gracias. Gracias, Ana Yasmín. Oye, una pregunta nada más, porque eh, un curso de milagros nos habla de que el mundo que vemos es un reflejo de nuestra mente. Y obviamente que no es el único, el curso de milagros, digo, viene de filósofos y de otros grandes este, psicoanalistas, ¿no? La neurociencia valida esto, que lo que pensamos afecta cómo vemos y sentimos lo que hay allá afuera. Ahorita en la actualidad se están haciendo estudios, Olivia, y ha alcanzado que somos energía y que estamos aquí para un propósito mayor. Quienes escuchamos el llamado, quienes escuchamos el llamado, porque a todos se nos habla de muchas formas. Eh, Se dice
que esta existencia va a tener una evolución en otra dimensión. Y no lo han mm, como confirmado porque todavía están en procesos de investigación, pero sí hay artículos que luego les puedo compartir. Perfecto. Y ahora platícame, desde tu experiencia como una estudiante de curso de milagros que somos todos, cuando cambia los pensamientos y percepciones cotidianas, ¿qué sucede a nivel neuronal? Esas son las nuevas rutas cerebrales que nosotros estamos decidiendo tener al tener nuestras lecciones día a día por 365 días. Ok, la ruta se modifica y lo he vivido porque lo he aplicado en mí. Aquí hay algo bien importante que me gustaría enfatizar porque es como yo lo hago. Yo aprendí a revisar mi filtro, ¿ok? Cuando yo estaba en una situación decía, ok, ¿qué me quita mi paz? Pero yo le llamo mi aduana personal Ok. y uso el filtro. El filtro es como el colador. Por ejemplo, si pasa una situación muy desagradable, reviso a ver qué me está llevando a sentirme con culpa o qué me está quitando mi paz. ¿Vale? Y entonces cuando yo filtro, reviso mi percepción, porque lo que yo estoy interpretando no es mío, porque acuérdense, hago paso número uno, filtro. Paso número dos, percepción. ¿Qué percepción, qué tan clara estoy en la percepción de esa situación o con esa persona? O con esas palabras que me dijo esa persona. ¿Por qué me están resonando tanto a mí? ¿Ok? Número tres, interpretación. ¿Quién interpreta? El ego. Ujú. ¿Ok? Entonces, cuando yo reviso la interpretación, digo, le bajo tres rayas y digo, ok, ya estoy entendiendo. Y número cuatro, porque son como pasos que hago para poderme observar, porque aquí la de la bronca soy yo, la que está sintiendo eso soy yo. Y digo, número cuatro, juicio de valor. Y este es el más perro, el paso número cuatro, porque ahí es donde te confundes, ¿ok? Y cuando yo hago esta aduana personal, a mí me ha ayudado mucho, sobre todo en esta parte del proceso de curso de milagros, decir, esto no es, me unifico con Dios. Estoy aquí, quiero calma y empiezo a hacer ejercicios de respiración. Cuando estoy muy ansiosa, cuando estoy muy estresada por alguna situación, una circunstancia o una experiencia desagradable, que lo genera a veces tu sistema de familia o tu sistema laboral, porque somos seres sociales, estamos viviendo, pero, pero también estás teniendo los elementos suficientes en este camino de luz para decir, ya no quiero de esto, lo hago a un lado. Pero eso es lo que yo hago, uso mi filtro, mi aduana personal le llamo, y me ha Y funcionado ahí muy bien. en el juicio de valor que estás hablando tú, en el juicio de Ujú. valor es donde yo puedo voltear a ver estos dos caminos, o sigo haciendo lo mismo que venía haciendo mi sistema familiar, ¿va? Y me quedo ahí y no hay problema que te quedes ahí, sigues siendo la hija de Dios. O volteo y digo, Ujú. lo voy a hacer diferente. Pero en ese momento, en el juicio de valor, ahí es donde tenemos nosotros la decisión, que si lo voy a hacer Es el diferente, momento de elegir. ajá, que si lo voy a hacer diferente, voy a pensar, es un pensamiento nada más, ¿eh? Voy a pensar que estoy sola, que es difícil, porque yo ya conozco el caminito de este otro lado. Ujú. ¿Me explico?
lo que yo hago ahí cuando ya estoy en el juicio de valor y tengo que elegir lo que yo hago, digo, agradezco esto que me está sucediendo porque puedo darme cuenta de esto y me quedo con esto, pero elijo esto. Y eso a mí me ha Así ayudado es. muchísimo. Sí. Lo Sí, porque no agradezco. te vas enojada, no te vas No, frustrada, no te vas, sino no es le guardo gracias. rencor, no guardo rencor, no me enojo, no me frustro, No. porque, porque si no, entonces le estoy dando el alimento al ego. No, y en algún momento sí me funcionó. Ujú. En algún Exacto, momento sí fue óptimo para mi vida, pero como elevé el nivel de conciencia o lo estoy viendo diferente, ahora me decido por hacerlo de otra manera. totalmente, Oli. Bien, terminamos. Antes de ir con otra pregunta, no sé si quieras quitar esta Y ya, diapositiva. ya terminamos, Oli. Va. Déjame ver. Entonces tenemos otra pregunta con el, el buen Beto. Hola, muy Adelante. buenos Adelante. días. Muchísimas gracias, Oli, por invitar a Ana y Ana Yasmín. Qué bonito el trabajo que haces. Reconozco la complejidad de la situación y tengo dos cuestiones, así como que dos signos de interrogación grandotes dentro de mi cabeza que quisiera que me ayudaras a desenvolver. El primero tiene que ver con algo que comentaste al principio de la plática que se me hizo muy interesante y lo relaciono con el trabajo de Gabor Mate, que tiene, digo, comentabas que primero las sensaciones y demás van al músculo y después de alguna forma el cerebro la racionaliza. Y la otra pregunta tiene que ver con la complejidad de tu trabajo como científica, como médico, como neuróloga y la parte del curso de milagros. Y hablaste muy bonito, muchas gracias, sobre las plantas medicinales y sus efectos. Y mi duda y mi pregunta es, ¿cómo eh, desde tu perspectiva ves el, digo, al final estuvimos hablando de la unicidad y de cómo se pueden solucionar muchas cosas desde los niveles de conciencia, el curso de milagros y muchas otras técnicas metafísicas, pero desde la parte neurológica, psiquiátrica como medicamentos para el sueño, medicamentos para apoyar esta sinapsis y demás, pueden ayudar a aliviar situaciones corporales de la mente o si se puede, son necesarios o se puede reprogramar la mente sin el uso de o cómo se puede apoyar usándolas o no sé si está demasiado. Sí. Espero haber sido claro, pero muchas gracias por tu paciencia en los Ujú, comentarios. No, no te preocupes, Beto. Mira, en relación a tu pregunta está muy profunda y estructurada, pero al final te quedas con algo muy importante de saber si los medicamentos psiquiátricos tienen una funcionalidad efectiva en el ser humano. ¿Es correcto? ujú, ¿Sí? Ok. Ok, entonces, cuando tenemos una situación ya patológica del factor de salud mental, tenemos que tener cuidado con qué psiquiatra lo estás enviando, porque hay que ver la causa que genera la patología, si viene por línea de sistema, por genética o porque esa persona tuvo una condición clínica no atendida, que regularmente los chavos o las personas con TDA o con algún autismo leve que no fueron atendidos en sus primeros años de vida de 0 a 21 años, que es la edad, porque se supone que a los 21 ya eres adulto. ¿Ok? Pero que vives la infancia, la primera parte de la infancia de 0 a 6 años, la segunda parte de tu infancia
y que ahí entra la vida emocional de un niño de los 8 a los 12 y luego de los 12 a los 18 y de los 18 a los 21. Tu adolescencia previa y tu adolescencia terminal, que termina a los 21. Cuando en ese proceso no hubo una intervención oportuna de una condición clínica, sea TDA, autismo leve, trastorno de aprendizaje, o alguna situación traumática a nivel emocional no atendida, eso va a generar una ansiedad latente que ahí está guardada en el sistema neurobiológico, porque las condiciones clínicas son de base neurobiológica, todas, ¿ok? Y que cuando llegan a la adultez, al no ser atendidos en el perfil adolescente, porque como en la adolescencia está la biología, porque hay cambios hormonales, ¿ok? Va a haber cambios biológicos y como la causa de cualquier condición es neurobiológica, se van a agudizar los indicadores clínicos. Por eso muchos adolescentes se nos van a las adicciones, al trastorno de ansiedad, trastorno de sueño, depresión, suicidio o desarrollan una patología. Esa es la consecuencia. Y por eso tenemos en salud mental una alza de tantas enfermedades psiquiátricas. Pero es porque ellos tuvieron una situación en temprana edad. Eso no se desarrolla, se detona en la adultez. ¿Por qué? Por toda la historia de vida que él trae, ya sea genética, ya sea por riesgos gestacionales que no le dieron la prioridad en el momento. Yo, por ejemplo, acabo de dar una plática de factores de riesgos prenatales, porque ahí hay muchos factores del neurodesarrollo que no se detectan para la condición clínica en los niños. Entonces, las madres embarazadas, ¿cuáles son los factores? Por ejemplo, un parto mayor a 12 horas, ese sistema nervioso central ya va a ser anómalo, pero no se va a ver durante los primeros 12 o 18 meses. Se va a ver cuando el niño empiece a caminar o cuando el niño empiece a hablar. Ahí se va a ver la lesión. ¿Sí me expliqué? No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, digo, creo que es también parte del proceso que tengo que hacer dentro de la mente con M pequeña, pero sí, muchas gracias. Me ayudas mucho a entender el Sí, tema que que traigo. aquí la pregunta también de Beto era, ¿se puede rehabilitar sin estos medicamentos? Cuando la severidad es muy alta, yo no me arriesgaría a no irme sin medicamento. Yo Yo estoy de recomendaría acuerdo. primero Sí. el fármaco junto con la terapia para hacer un trabajo multimodal y darle el acompañamiento total a la persona porque hay neurotransmisores a nivel neurobioquímico cuando ya está la patología que no se están segregando por la misma depresión, por la misma esquizofrenia o por la misma paranoide. ¿Ok? Entonces el cerebro ya no segrega esa sustancia. Por eso es la sustitución con el fármaco, para que lo genere. Sí, es un empujoncito que se le da. Pero hay que darle terapia. No, no se puede dar puro tratamiento y no terapia. Es todo conjuntamente, es multimodal. Que esa es otra plática, Ana Jasmine. O sea, es una plática muy, muy de así, de irnos despacito, porque también tenemos que ver el por qué se está recetando tanto antidepresivo, tanto ansiolítico, y realmente no lo están acompañando con una terapeuta, o sea, no lo están haciendo en conjunto, pues, que yo sé que tú lo haces en Total. conjunto porque tú me platicas, no somos un equipo que cada quien atiende algo diferente, pero en este caso es voy y lo compro, me lo tomo y creo que ya todo va a estar bien. Así es, Y ese es otro tema. Para así otro es. momento. Adelante, Coco, ¿cómo estás? Hola, buen día. Antes que nada, te quiero dar las gracias, Oli, porque nos quieres mucho,
porque Ay, estás sí. pendiente de nosotros y mi pregunta de hace 8 días, no más que aclarada. Mil gracias a las dos. Ana, mil gracias, de veras, una explicación muy clara. Sé que me falta mucho, pero creo que empecé. Ahora, yo tengo una amiga que ella es muy musical y sus hijos, los cuatro salieron muy musicales, tocan los instrumentos. Yo decía, es genético, es por herencia, pero escuchándote, mi pregunta es, ella siempre ha tocado el piano y música clásica en sus embarazos, así lo estuvo haciendo. Entonces, lo que tú me platicas de tu nieto, nos platicas, perdón, es porque escuchó la música, no es herencia, esa es mi pregunta. Hermosa. Mira, cuando están en el embarazo, hay un libro que se llama La vida secreta del niño antes de nacer. Esa es la que le voy a recomendar también a Carla, a la chica que está embarazada. Se llama el libro, está hermoso. Ahí él expone una situación, él era un adulto que tocaba el violonchelo, ¿ok? Y Sí. resulta que iba de camino a un concierto y a él se le pierde, para poderte contestar tu pregunta, Coco, Es que estoy apuntando. a él se le, él tiene un accidente y se le vuelan todas las partituras. Así viene en el libro escrito, ¿eh? A mí eso me impresionó muchísimo. Y entonces él llega al concierto y la partitura que no se había aprendido es la que iban a tocar. Y él dijo, pues no meto el violonchelo porque no me lo voy a saber. Pero cuando empieza la línea melódica de la introducción de la canción o de la música, él en automático empieza a mover el violonchelo. Dice, ¿cuál fue mi sorpresa? Dice que cuando llego a mi casa me pongo a llorar porque saqué toda la partitura que yo pensé que no me la sabía. Y entonces en ese momento agarro el teléfono y le hablo a mi mamá, dice. Y mi mamá, le digo, mamá, le dice, fíjate lo que me pasó y le platica toda la experiencia. Y le dice, yo quiero saber si en algún momento, cuando yo era niño, tú me la enseñaste. Y ella le contesta, no, hijo mío, cuando yo tocaba en los conciertos, la toqué muchísimas veces. Y con eso contesto tu pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Muchas No, gracias. Es que luego disculpamos que nuestros hijos no tengan oído para los instrumentos y es que yo en mi embarazo yo nunca puse música clásica. Entonces yo decía, no, es que yo no lo tengo, pero me aclara muchísimo eso. Mil gracias. no, para nada, al contrario. No te escuchas, Oli. Aquí es donde puede entrar la sistémica familiar. Ujú. O sea, aquí en la entrada a esa parte donde si mi papá escuchó Pedro Infante y Jorge Negrete, yo traigo esta gusto por este tipo de música también. Ujú. Pero una cosa es Así gusto es. y otra facilidad, ¿no? Claro, pero no me has escuchado Sí. tocar la guitarra, Coco. Lo que, lo que, lo que yo recomiendo en los niños, y esto es porque lo que acabo de vivir en la certificación de integración sensorial, nosotros en nuestra parte de aquí de la corteza tenemos los dedos, ¿ok? La sensación de los dedos. Y la recomendación en los niños pequeños es que siempre toquen el piano, porque en la medida que toquen el piano van a trabajar su bloque fonológico junto con toda la parte sensorial y eso va a abrir la corteza para la neuroplasticidad de una manera maravillosa. Sí. Wow, qué bonito. Y ¿Ok? también de recién nacidas se les queda. Yo tengo una nieta que Siempre. tuvo un embarazo no muy fácil
pero desde el parto, como estudia yoga y todo, me platicó que en el parto, su maestra les dijo que pusiera música, mantras, todo bonito. Todo el parto tuvo un parto muy bonito. Y desde que la niña llegó a su casa, desde el primer día, le pone música clásica, música de yoga, los mantras y todo. Y es una niña muy tranquila. Y yo decía, ¿cómo puede ser tan tranquila si mi nieta, o sea, es mi bisnieta, tuvo un parto, tuvo un embarazo no fácil? Entonces, sí se le puede componer eso, estoy creyendo yo, que desde que iba a nacer y ahora que tiene ya 4 meses, no ha dejado de ponerle esa música. ¿Sí? Es. Eso determina mucho el ambiente. Acuérdense que el ambiente, cuando tú pones un ambiente enriquecedor de música, de toda esa parte, el ambiente va a hacer cambios modificables, hermosos, porque ya Gracias, Coco. No, gracias a ustedes, mil gracias a las dos. Gracias, Mm. gracias, gracias. Hola, Elia, ¿cómo estás? Hola, Oli, buenos días. Muchas Buenos gracias por días. este gran regalo que nos dan tú y Ana Yasmin. Muy, muy, muy bien. Yo quiero preguntar, Oli, y a Ana Yasmin, ¿cómo se puede trabajar la ansiedad? En mi familia predomina mucho la ansiedad. ok. Hay que revisar si fue por patrón aprendido o, Ok, o hubo algunas situaciones traumáticas mayores como sistema que los están llevando a generar ansiedad para evitar ok. cuestiones. Acuérdate de algo muy importante que dije. Toda la Ujú. sensación, toda la parte de sensación de estrés postraumático se va a guardar en la memoria muscular. Y eso va a hacer que en el recuerdo te traiga en momentos difíciles o situaciones difíciles en la adultez un nivel de ansiedad alto, pero porque ya está guardado en toda tu historia de vida. ¿Ok? Y eso Ok, genera una ansiedad inminente. O sea, siempre está la ansiedad constante, todo les da ansiedad, todo genera ansiedad, pero ahí es donde sí, entra el sistema como... Y aquí es ok, donde Ana Jasmine ahorita nos dijo de esta hermosa anécdota, ¿no? De este músico, que la mamá Ujú. hacía esta música, la tocaba por mucho tiempo. Pero ahora vámonos a otro escenario. ¿Qué tal si esa mamá, en vez de tocar música, estuvo ansiosa por un papá alcohólico o una mamá narcisista y esa mamá estuvo muy estresada porque no sabía qué hacer y todo eso se fue a los músculos, acuérdate. sí, Entonces, la siguiente generación, en este caso, el músico sacó adelante su pieza, pero supongamos que un ser que viene de una mamá que no supo cómo manejar el estrés de la abuela, eso se va ujú, perpetuando. Por eso lo que dice Ana Yasmín, tenemos que ir a ver si eso se detonó por un Ujú. acontecimiento en el sistema o en tu vida nada más, que en este caso me estás hablando de todo el sistema. sí, Ujú. Aquí sí es donde entran las constelaciones, Elia, porque en ok, la constelación vamos a ir a ver en dónde en el sistema la persona empezó a generar este estrés por un acontecimiento que no supo cómo llevarlo, no supo cómo manejarlo, y el estrés se fue colocando de generación en generación, hasta que llegó Elia, una descendiente, y dijo, a ver, aquí todos tenemos estrés, ¿qué nos está pasando? ¿Va? ujú, Por eso cuando se dice, si uno del sistema sana esa condición de esta familia, la familia se sana y los descendientes también, porque él ya lo que va a hacer es que va a soltar esta ansiedad reconociendo que no es de ella y ahora sí,
va a poner otras emociones, otras sensaciones enfocadas en el gozo, en la alegría, y de ahí tus generaciones por venir van a llevar esa herencia, vamos a ponerlo de esa manera, ¿va? Ok, sí. Muchas gracias, Oli. Muchas Muy gracias, buena Anaya. pregunta, mi vida. Gracias, Bueno, gracias. me voy al chat a ver si hay algo aquí. Este, con la historia del violonchelo, justo lo que pasa con el reaprender de un curso de milagros. Yo ya soy tal como Dios me crió, solo me falta creerlo, por eso digo, Espíritu Santo, sana mi mente y enséñame a ver con la visión crística. Eh, 30% genética y 70% epigenética. Por eso agradezco leer a Hawkins, por eso me ayuda a recordar cómo tener niveles de vibración altos. Claro, Hawkins lo lleva por estos niveles de conciencia, ¿va? Bueno, aquí lo vamos a dejar. Y Ana, no sabes Bien. cuánto te agradezco compartir, porque yo sé que las personas que nos están escuchando ahorita, tanto aquí en live como en repetición, porque esto lo vamos a subir a YouTube, se va a hacer esto después una conciencia colectiva y vamos a estar empezando nosotros a observar lo que decimos, lo que pensamos, porque sabemos que esto está repercutiendo a nuestro nivel de neuroplastía, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar con esto, porque fue una plática de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para transformarse, donde no solamente nos permite cambiar hábitos o superar traumas, sino también evolucionar la conciencia. Cada pensamiento, cada Así es. decisión, cada percepción sostenida con una intención de amor va a reescribir esas conexiones neuronales y va a abrir nuestra vida a la libertad, a la coherencia, a la plenitud. Entonces, esta mañana vamos a ir desde adentro. Cuando dejamos de reaccionar desde el miedo, del juicio, del dolor, comenzamos a vivir desde el amor, la paz, la responsabilidad espiritual. Y el curso de milagro nos recuerda que ese cambio de percepción no es solamente una práctica espiritual, sino un acto neurológico. Por eso a mí me impresiona mucho esta parte de la neuroplasticidad, porque cuando lo conectamos con el curso de milagros, decimos, este curso es un entrenamiento mental para hacer cambios neurológicos. Cambiar de mentalidad es cambiar de realidad. Y cada vez que uno de nosotros elige ver con amor en lugar de crítica, de ataque, de juzgamiento, está aportando a la creación del mundo, un mundo más liviano para los que vienen después de nosotros. Muchas gracias, Ana Jasmine. Estamos reafirmando que la ciencia del cerebro y la sabiduría del alma no están separadas, somos uno. Y ahorita me da mucho gusto ver a la ciencia, a la espiritualidad, compartir algo para que nos sigan acompañando a esta evolución de conciencia. Un abrazo a todos, muchas gracias por estar Gracias. aquí con Muchas nosotros. gracias, gracias, gracias. Gracias, Oli. Estuvo Que tengan un extraordinario. bendecido Muchas día. gracias. Igualmente, Gracias, Ana Yasmi. Gracias, Oli. Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias. Ana, gracias. muchísimas gracias. Muchísimo. Lidia. Gracias, Déjenme gracias. Dios los tomarles una bendiga. foto, espérenme, no se me vayan. Así es que ahí va la foto, ¿eh? Jefe, póngaseme guapo. Ya llegaste, caniguillo. A ver, aquí va otra. Bien, muy bien. Que tengan un excelente día. Nos vemos Gracias, la siguiente Oli. Gracias. semana. Un Gracias. abrazo a Muchas Gracias. todos. Dios los gracias. bendiga. Gracias. 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 Sí se grabó, pensé que no lo había grabado. Ah. Nos vemos dentro de un rato. Las amo.